Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa noche a todos vosotros, queridos hijos. Está en el centro de atención en esta fase aquí tan delicada lo que está ocurriendo en Roma. Todos nosotros quisiéramos esperar que el buen Dios, que actúa siempre de manera imprevisible, haya decidido poner fin al asunto sucio, inicuo de esta falsa iglesia que se ha constituido después de la renuncia de Benedicto XVI, renuncia inválida según las leyes de la iglesia, y que ha llevado a la toma de posesión del trono de Pedro de manera inválida por el prelado argentino Jorge Mario Bergoglio, fallecido el pasado 21 de abril de 2025. En Roma se encuentran todos los cardenales. ¿Cuántos de ustedes tienen la paciencia o las ganas? Depende de ustedes, de seguirme desde que murió Bergoglio. Saben que yo me estoy ocupando sobre todo en la sección matutina, santos y café, de lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Y luego, naturalmente, también en las transmisiones de la noche, que por ahora he dejado de lado. Espero que por parte de ustedes, comprensiblemente, el martes Choaneo, el jueves del Apocalipsis y el sábado de Valtorta. Incluida, por cierto, también la transmisión del domingo por la noche. Gracias. El Padre responde, también desearé esta noche. Si tengo tiempo, daré espacio para sus llamadas telefónicas. Pero mientras tanto, el tema de esta noche, como se anunció, es prioridades. En el cónclave la condena de Bergoglio. Esta mañana hablamos del asunto relativo al cardenal Becciu, y todo se está desarrollando de manera bastante rápida. Así que, aunque el llamado cónclave deberá comenzar el 7 de mayo a las 16 horas con 30 minutos con 133 cardenales. Y esto ya es una anomalía que tendrá que justificarse en algún lado, porque como creo que saben, el límite máximo insuperable incluso por parte de un papa es de 120 electores. Aquí hay 13 más. Hay nada menos que 13 cardenales más que entran en el cónclave, con cifras nunca vistas antes. Y es el asunto de Becciu del que hablé esta mañana, y la novedad es que, por lo visto, Becciu habría decidido, veremos mañana entonces, con los periódicos y con las noticias matutinas, si es así, renunciar a la participación en el cónclave. Una renuncia que le corresponde ya que la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis prevé que cada cardenal tiene derecho a entrar en el cónclave. Nadie puede impedírselo. Naturalmente, cada cardenal. Aquí se plantea la cuestión seria del hecho de que estos cardinales y los 133 cardenales, solo una veintena, tal vez otro, no son de nombramiento bergogliano. Y entonces nosotros miramos con saludable distancia lo que está sucediendo en Roma. Y naturalmente, sin embargo, dado que nosotros somos la Iglesia Católica, y dado que no somos una secta, estamos observando con atención lo que ocurre en Roma, porque todo esto lo están haciendo en realidades que nos pertenecen como católicos, no bergoglianos. Y hablo de la Basílica de San Pedro, de la Capilla Sixtina, del cónclave, de las congregaciones plenarias que en estos días animan los cardenales presentes en Roma. Y entonces nosotros miramos todo esto con atención, sin subestimar. Al contrario, lo que hasta ahora nosotros, en estos 8 años, hemos podido testimoniar. Es decir, lo reiteramos, que Bergoglio no es el Papa, no ha sido Papa, ni siquiera un solo instante en estos horribles 12 años, y que ha guiado y gobernado lo que se constituyó como una falsa iglesia. Padre Pío se lo había dicho a Doni: hagan lo que quieran, queridos enemigos, pero ciertamente desmentir a Padre Pío es un problema de ustedes. Cuando en 1960 le dijo a don Gabriele Amorth: sabes, Gabriele, es Satanás quien se ha introducido en la iglesia. Y entonces se habla de la logia masónica de aquellos años. Allí en mi libro Iglesia, ¿dónde vas?, lo he explicado, y pronto llegará a gobernar una falsa iglesia. Es el Padre Pío. Luego, si quieren desmentirlo, que lo hagan ellos. Pero es el Padre Pío, no Don Minutella. Don Minutella, en todo caso, toma el relevo, pero es el Padre Pío, el de los estigmas. Aquel que hablaba con el Señor, la Santa Virgen, y que luchaba con el diablo, que dijo que sería constituida una iglesia falsa.
Y aquí hay que precisar siempre eso que los enemigos que rechinan los dientes contra mí, porque tienen la evidencia de que yo tenía razón. Yo hacen como que no ven. Cuando yo hablo de iglesia falsa, sin duda me apoyo en las profecías. En concreto he citado a Padre Penneaud, porque es Don Amor quien lo cuenta. Luego el tercer secreto de Fátima, Caterina Emmerich, Monseñor Fulton Sheen, Don Stefano Gobbi. Pino Auricchia, hay demasiadas opciones para elegir. Pero yo hablo como teólogo y mi afirmación sobre la fundación, existencia y esperemos muerte de la falsa iglesia es incontrovertible, irrefutable. Por esto será, amigos, porque mi afirmación es teológica. ¿Qué digo cuando digo que ha existido? Usamos el pasado con la esperanza de que, como ahora veremos, queremos suceda algo, aunque yo preveo que no será así. De hecho, ya lo estoy. Os lo anuncio con alegría por aquellos del pequeño resto que sobrevivirán, y con rabia por aquellos que en cambio se han ido o están por irse, que preveo que nos veremos. Aunque naturalmente estaremos, preveo, en minoría, nos veremos en junio después de la elección de Bergoglio. Estoy viendo si hacerlo. Por ejemplo, para el domingo 29 de junio, y este año la solemnidad de los santos Pedro y Pablo cae en domingo el 29 de junio. Podremos vernos en Milán y allí cerramos filas. Allí retomamos nuestro camino. Entonces, cuando yo, 2 veces teólogo, hablo de falsa iglesia, hago una afirmación irrefutable. ¿Cuál es? Que la Iglesia Católica existe donde está el Evangelio. No está primero la Iglesia y después el Evangelio. Esto lo sabe todo eclesiólogo, todo teólogo dogmático y estudioso de teología. No existe primero la Iglesia y luego el Evangelio. Existe primero el Evangelio y luego la Iglesia. Y la Iglesia existe break time point para el anuncio del Evangelio. El Evangelio es el de Jesucristo, cuyas palabras no pueden ni deben ser cambiadas. Yo escribí la primera publicación después de la muerte del impostor, 5 horas tras morir, no al instante. Ha sido el más mesurado, el más equilibrado, y sin embargo por eso me han atacado todos, más que a los demás. ¿Por qué? Porque digo la verdad. Jesús dijo en el Evangelio, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y luego también cité la carta a los hebreos, es decir, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando hablo de la constitución de la falsa iglesia, invito a mis enemigos a ponerse de rodillas porque tengo razón y a pedir perdón. Todavía están a tiempo. Porque una iglesia como la del llamado Papa Francisco, que ha ido por primera vez en 2000 años, más allá del Evangelio, sí es cierto que el Evangelio es norma no normada. Sí es cierto que la iglesia existe para anunciar el Evangelio, ergo existe una falsa iglesia. Luego se puede discutir si tiene cuernos y la cola triangular al final, si tiene el tridente, si hay llamas, ¿me entienden? Pero el anuncio teológico es ese. Por eso se ha constituido en estos años con Jorge Mario Bergoglio una iglesia falsa porque ha superado el Evangelio. Ha superado el Evangelio con al menos 3 documentos infames, que son Amoris Laetitia, Abu Dhabi, con los apéndices de Yakarta en Indonesia en septiembre de 2024 y Fiducia Súplica. Los 3 documentos deben ser condenados. Y aquí hago el segundo paso. Muchos se están sorprendiendo realmente entre los fieles del pequeño. Yo sigo apostando, positivamente, digamos así, sobre alguna esperanza relativa al cónclave. Si no saben mantenerse dentro de los límites, peor para ustedes. Por eso les recomiendo a los que son más impulsivos y que cada vez que tomo una iniciativa están ahí para juzgarme, que sean humildes por todo lo que yo hasta ahora he pagado y que reflexionen. ¿Por qué estoy dando una oportunidad adicional? Porque siempre puede ocurrir lo imprevisto. La iglesia es de Jesús, Cristo,
Y podría ser que con la muerte de Bergoglio, Dios haya establecido en 12 años la muerte también de la falsa iglesia. No estarás contento tú si esto sucede, y no estaré contento yo también si esto sucede. Y entonces, ¿por qué existe este descontento? Entre muchos del pequeño resto, ¿esperaban que nosotros debiéramos crearnos nuestra propia iglesia? ¿Alguien cree que somos una iglesia paralela? Queremos hacer el juego de los enemigos que dicen esto de nosotros, y en realidad, este es precisamente el motivo por el cual los enemigos están enfadados conmigo, porque mientras ven que yo tenía razón, porque es una iglesia sin más. El Evangelio de Cristo, una iglesia herética, una iglesia apóstata y por lo tanto falsa, ven también mis esfuerzos para garantizar una posibilidad extrema, última, atención, última. Esto debe quedar claro para todos, última. Por eso cuando nos veamos el 29 de junio en Milán, quedará claro para siempre en qué posición estamos, porque esta es la última y es Dios quien ofrece esta oportunidad, si me creen. El Señor es amor, el Señor es misericordia, el Señor escribe sobre renglones torcidos. Quiere ofrecer una última oportunidad. ¿Cuál es la última oportunidad? He aquí esto ahora, prioridad al cónclave. La condena de Bergoglio. Me parece que esto ya se los dije desde los primeros compases de la fase prónclave que estamos viviendo. Es decir, el cónclave debe elegir a un papa. Claro, hay anomalías jurídicas que son las de cardenales no bergoglianos, como Bezziu, también viejo, que no es de nombramiento bergogliano. Pero si estos aquí se reúnen y lo hacen, por absurdo, lo que es imposible es que sin embargo nosotros estamos tolerando el tiempo para ver si lo hacen, y entonces se puede discutir. O sea, imagínense ustedes si aparece un papa que dice, sea alabado Jesucristo, yo soy el sucesor. Estas son las condiciones las ponemos nosotros porque las ponemos nosotros. Porque es verdad, porque nosotros hemos defendido la verdad católica. Ahora Monseñor Buxa y otros, todos están listos para hablar. Y para decir que el Papa Francisco se ha equivocado en esto y el Papa Francisco se ha equivocado en aquello. ¿Cómo es que no lo dijeron mientras pasaron 12 años? Hace falta un Papa que diga que Bergoglio no era el Papa, que Benedicto fue el último Papa, y que condene las herejías del Papa Francisco, y que por eso sea condenado como antipapa herético y apóstata, porque lo es. Sea retirado de la Basílica de Santa María la Mayor, y que sus restos mortales sean excluidos de la Basílica de Santa María la Mayor. Entonces nosotros, pienso que estarán todos de acuerdo, no vamos a hacernos nuestra propia iglesia, como dicen. Estas son las condiciones que pone un papa que viene, quiere decir que el sacrificio ha servido, quiere decir que Dios ha establecido que 12 años podían estar bien, y nosotros hacemos el camino con toda la iglesia. Porque las condiciones son aquellas por las que nosotros hemos luchado, y yo he pagado con 2 excomuniones un acto administrativo sin precedentes. En 2000 años, en la historia de la Iglesia, solo Dominutella ha recibido 2 excomuniones en el mismo acto administrativo. No 2 una detrás de la otra, sino 2 en el mismo. Y luego la reducción fue laica. Pero si la Iglesia es, como se dice, curada, muere la falsa Iglesia. Porque la falsa iglesia existe donde se contradice el Evangelio. No sé, me parece que esto es de una claridad extrema o no, lo que estoy diciendo. Bien, entonces demos un paso adelante. Naturalmente, esto no le gusta a la logia masónica, a los satanistas que están en el Vaticano. Muchos cardenales pertenecen a eso. Entonces hoy les propongo 2 aportes. Uno de Padre Antonio Spadaro. El padre Antonio Spadaro, para quien no lo sepa, aunque espero que sepan quién es, yo lo he citado varias veces, es un yes man de Bergoglio, ha sido uno de los yes men de Bergoglio, o sea, un representante destacado, jesuita también, siciliano, además del pensamiento de Bergoglio, entusiasta. Hoy ha escrito un largo artículo en República que le da todo este espacio y luego un aporte del cardenal Hollerich. Pero procedamos con orden. Así se dan cuenta de que sí. También yo espero que entre las prioridades del cónclave se pongan en primer plano la condena de Bergoglio y la rehabilitación del Papa Benedicto. Pero nos topamos con la realidad. Así que yo tengo los pies en la tierra. Hoy hemos comenzado juntos la novena a la Virgen de Pompeya, del Rosario de Pompeya, y entonces yo sé cómo irán las cosas, pero vayamos por orden. No sé si empezar con la contribución de Hollerich o el artículo del padre Spadaro, pero quizás veamos la contribución de Hollerich.
Yo en esto es normal. También hay apoyo al sínodo. Sí, totalmente. Ahora que se resolvió el caso Becciu, ¿se sienten todos más serenos? Todo está en calma. Se está empezando a delinear el perfil del Papa. Sí, hay intervenciones muy buenas, muy profundas. Es un placer estar aquí y escuchar. ¿En qué dirección vamos? Eso lo decidirá el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Todos nos responden así, porque es así. Pero nosotros todavía no hemos terminado, Esta sería una conclusión. Hay algo que debe tener absolutamente. Habría que preguntar esto al nuevo Papa, no a mí. Me parece bien. No, el Espíritu Santo no hace tonterías. Son agotadoras estas discusiones, ¿cómo son? No, yo las encuentro muy interesantes. Pero ustedes aprueban esta decisión de Becciu. ¿Cómo la ven? Yo pienso que hay que respetar la voluntad del Papa Francisco. Entonces, ¿esa F en ese papel? No, encontrarán precisiones en la oficina de prensa. Aquí han escuchado lo que han visto. Para quienes no lo sepan, el cardenal luxemburgués jesuita, también estamos invadidos por jesuitas. Y esto es un daño. Seguramente es un daño en el momento presente. El cardenal Hollerich, el cardenal arzobispo de Luxemburgo, que fue uno de los responsables del sínodo sobre la sinodalidad, aquel que discutió antes de la muerte de Bergoglio sobre las mujeres en el altar. Y Hollerich es poderosísimo, homosexualista, poderosísimo. Les aseguro, poderosísimo. Tanto que se ha podido permitir decir que ya que el primer capítulo de la carta a los romanos, para quien de ustedes conoce la palabra de Dios, esa que la falsa iglesia ha pisoteado en estos años. San Pablo dice que el pecado contra natura se debe a la perversión y por lo tanto es un pecado grave, una ofensa a Dios. Entonces el cardenal Hollerich, que milita bajo la bandera arcoíris y que Bergoglio ha valorizado mucho porque todos son del mismo grupo, ha sido capaz de decir y sigue ahí, entra en el cónclave. Imagínense un poco. ¿Qué clase de cónclave es este? Tenemos delante, se podría decir, que sería necesario eliminar el capítulo 1 de la carta a los romanos. Disculpen, queridos hijitos, no sé. Aquí tenemos esta noche a un par de seminaristas. ¿Les parece normal oír hablar con, yo no sé, me pongo en su lugar y los compadezco? Que para mí fue diferente, gracias a Dios, en los años 90. Aunque tampoco era lo mejor, pero esto no existía. Es decir, ustedes están viviendo una época en la que un cardenal de la Santa Iglesia Romana jesuita, relator general en el sínodo, uno de los brazos derechos de Bergoglio que entra al cónclave y que tiene un peso importante, fue capaz de proponer la eliminación del capítulo 1 de la carta a los romanos. ¿Por qué entendiste? Así funciona la palabra de Dios. Que si responde a nuestras comodidades de marranos, entonces es palabra de Dios. Pero si no responde a nuestras comodidades, la quitamos. Díganme ustedes si esto no es cosa diabólica, pero este banco ario ni lo soñaba. Aquí está, ¿han escuchado lo que dice? El cardenal Hollerich, hiperbergogliano, sale de una de las congregaciones plenarias de estos días. Y la palabra clave para él, ¿han escuchado cuál es? La palabra decisiva, el mantra decisivo es la palabra sínodo. Bien atentos a lo que estoy por decirles. Podría suceder que si con Bergoglio la palabra decisiva ha sido la de misericordia, la siguiente palabra clave, la contraseña del futuro pseudo pontificado surgido del pseudo cónclave será sínodo, sinodalidad. Bergoglio antes de morir firmó un documento para una asamblea eclesial no muy bien definida en el año 2028, para la cual ellos no tienen mucha prisa. Habrán hecho un cálculo para identificar ya desde ahora quién podría ser un papa, que se presentará con rasgos bastante boitillanos, y que sin embargo llevará adelante la obra de desmantelamiento de la identidad católica, que con Bergoglio hemos asistido a una superación del Evangelio. Yo realmente no sé, miren. ¿Cómo sobrevivo yo? Solo el Padre Eterno lo sabe, porque esto a mí me causa dolor. Pero me duele.
No tanto que lo hayan hecho los masones encabezados por Bergoglio y que ahora entren en el cónclave, me duele. Las masas católicas que no se han dado cuenta. Hasta esta mañana hablaba con uno que decía cuánta gente en el funeral, porque la gente sigue los noticieros y los medios y entonces se hacen esa idea. Entonces la palabra clave es sínodo, y luego la afirmación completamente mentirosa y falsa, porque deben saber que estos hombres son falsos. La afirmación. Todo está sereno, no es para nada verdad. Porque esta mañana les conté la historia de Bechu y les dije cómo van las cosas. Y luego esta declaración que ahora se vuelve oficial. A ti te veo. A la pregunta de qué dirección está tomando y tomará el cónclave, el de la bandera arcoíris, que quiere a las mujeres en el altar, que quiso la bendición de las parejas y que entonces también él es hereje y apóstata como su Bergoglio, dijo que la dirección, atentos, bien, la decide el Espíritu Santo. Entonces tendríamos un Espíritu Santo esquizofrenógeno. Existe la esquizofrenia y existe esta otra esquizofrenia, no recuerdo cómo se llama técnicamente. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Quién tiene esta forma de esquizofrenógeno, tiene este problema? Aquí que es como Bergoglio. El aborto no, ¿por qué? Planteémoslo, el aborto es un homicidio, el aborto es un pecado, y luego tienes al papacito. Lleva tú adelante nuestras ideas. La persona que padece este problema aquí es realmente así, tal como Bergoglio. Y estos actúan casi como su propio jefe. Inefiables, Smoke. La dirección de Cero, Hollerich, eso lo decide el Espíritu Santo. O entonces quisiera decirle a este señor luxemburgués que deje de burlarse de la gente y de sí mismo, porque el Espíritu Santo nunca habría permitido que se superara. El Evangelio, por ejemplo, con Amoris Laetitia. Entonces no es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué él dice que la dirección la decide el Espíritu Santo? Porque se cierne la larga sombra, la hipoteca de Trump. Ustedes saben que ven. Lo dije esta mañana, al parecer, pero lo dicen los periódicos, no lo digo yo. Les muestro la verdad. Miren el titular de La Verità, porque así nadie puede bloquearme. El canal, Macron quiere decidir incluso por el Papa. Es decir, tenemos un enfrentamiento titánico entre Macron y Trump a propósito del cónclave. Como el partido bergogliano ha entendido que se avecinan tiempos difíciles, porque Trump quiere un papa conservador, entonces Macron, por su parte, está apoyando a algún cardenal progresista. Pero entonces, ¿quién es el Espíritu Santo que guía a la Iglesia o no? Porque el Espíritu Santo no puede permitir que se supere el Evangelio. Yo les digo que es un mantra para cubrir las 1000 contradicciones que ya en las congregaciones generales están viviendo. Pero lo que más llama la atención es que Hollerich no renuncia a decir que la herencia es la de Bergoglio, de Papa Francisco. A mí me dieron rabia las palabras de Pablo. Para mí se ha vuelto completamente poco fiable. Cuando dijo en la homilía del domingo, estamos todos desorientados, asustados y tristes. Pero discúlpenme, pero esto ni siquiera se dijo después de los 26 años de pontificado de Juan Pablo II, donde también había 3 millones de personas, si no es que 4. Porque es evidente que la Iglesia es de Jesucristo. Nosotros pasamos, o portedme minui, dice el Bautista. Es necesario que yo disminuya, Él debe crecer, yo disminuir. No hay nadie en la Iglesia que pueda tomar el lugar de Jesucristo, y Jesucristo está allí. Pero como Parolina pertenece a la falsa iglesia cuyo Mesías es Bergoglio, el Mesías está muerto. Y entonces él tiene razón, hablando a los de la falsa iglesia diciendo que estamos tristes y perdidos, porque para ellos falta el Mesías. Porque si fuera la verdadera iglesia, no dirían esto. Dirían, estamos apenados por la muerte del Papa Francisco, pero Jesucristo nos guía. ¿Recuerdan que este Ratzinger lo dijo cuando tomó las riendas de la iglesia para los funerales de Juan Pablo II? Ciertamente dijo esas cosas, pero también subrayó que hay un programa, que es el de anunciar el Evangelio, que debemos seguir adelante, se debe seguir adelante, adelante. Aquí, en cambio, la consigna, llego al artículo del padre Antonio Spadaro, uno de los
de los exponentes más avanzados de la logia bergogliana. Y dice así: miren el inicio, el comienzo de su artículo que se extiende a creer en república. Leo: los funerales de Francisco han hecho comprender que su pontificado no ha detenido en absoluto su impulso propulsor. Hablo con mi nuera que me escucha. Mi suegra se dice en siciliano. Es decir, es un mensaje enviado a todos aquellos que, en caso de que tuvieran la intención, desde cardenales hasta obispos, etc., de frenar y detener las reformas del Papa Francisco. No, los funerales han demostrado que es un proceso, como hemos visto, como unos mantras. No se vuelve atrás, ¿verdad? Además, el impulso de Papa Francisco, ese en contra del Evangelio, el de la Pachamama, el de la bendición a quienes viven en pecado mortal, de la comunión, a quienes están en desorden moral, esto se ha convertido en una herencia. Ahora bien, cuando un jesuita te habla así, eso no es una falsa iglesia. Les digo con serenidad a esos sacerdotes que últimamente con el lío en Roma creen necesario atacarme. Pero eso no es una falsa iglesia, la de quienes dicen que esto es una herencia. Si esto es una herencia, entonces es una herencia falsa. Y añade: es cierto, atentos, que el futuro papa será el sucesor de Pedro y no de Francisco, como algunos se han apresurado a decir. Estos también son unos charlatanes, tantas veces. ¿Por qué no dices que lo dijo el cartero? ¿Müller? No, no se debe decir el nombre. Pero también es cierto que cada pontífice recoge el testigo de quien lo ha precedido. Así fue entre Benedicto y Francisco. Pero ¿por qué no los mandan a trabajar en estos trabajos socialmente útiles? Pero ¿por qué no les quitan a ellos el hábito sagrado? Lo digo con resentimiento cristiano, esto. Soy yo quien escribe los artículos, no el padre Spadaro. Que vuelva al trabajo y le quiten el hábito. Lo deben reducir al estado laical por las tonterías que escribe, queriendo hacer creer que hubo un testigo recogido por Bergoglio en contra de Papa Benedicto. Pero se dan cuenta de que son mentirosos, que son hijos de Satanás, que son embusteros, que cuentan la mentira, ¿se dan cuenta? Y la gente no se da cuenta, porque el poder mediático apoya a quienes luego afirman que secuestro mujeres para lucrarme. Así fue entre Benedicto y Francisco, quien incluso recogió los borradores de lo que debía ser una encíclica de su predecesor y la completó haciéndola suya desde el punto de vista del gobierno. ¿Cuál es el testigo que espera Francisco? A ver, dínoslo, padre Spadaro, vamos, dilo. ¿Cuál es la herencia del Papa Francisco? Veamos que los cardenales hoy se encuentran confrontando. Respuesta: gracias. Quien quisiera tematizar en el pontificado de Francisco una oposición entre conversión espiritual, pastoral y estructural, demostraría no haber comprendido su núcleo. Entonces explícanos tú, vamos, adelante, padre Spadaro. Si hubiera sido solamente un proyecto ideal, excusio non petita, accusatio manifesta, fruto de sus propios deseos. Y no, es exactamente así, es tu Papa Francisco quien ha llevado adelante un proyecto que iba abiertamente en contra del Evangelio, un padre Spadaro. Pero son tan hábiles, son unos demonios encarnados, son los partisanos de Santa. ¿Por qué tienen la habilidad de no tratar las cuestiones que Dominutela les plantea? Adelante. ¿Y no es Amoris Laetitia una contradicción abierta de Mateo capítulo 19? No hablan de esto. No quieren afrontarlo. Surge la cuestión seria de estos cardenales. Entonces, si hubiera sido solamente un proyecto ideal, Francisco siempre ha considerado a la Iglesia una institución, pero siempre ha afirmado que lo que la convierte en tal, atención, es el Espíritu Santo. Como lo dijo Oyerich. El Espíritu Santo que provoca desorden. Me cuesta creer que alguien pueda hablar así. Entonces, para Bergoglio, la institución eclesial nunca ha sido un monolito, sino una armonía. Pero, ¿qué demonios? Por usar un término elegante, ¿qué quieren decir estos Bergoglio? Yo nunca he logrado entenderlo. Entonces, para Bergoglio, la Iglesia nunca ha sido un monolito, sino una armonía que se forma constantemente a partir del desorden de los distintos contrastes. Esta es la Iglesia. Esta Iglesia. Las omito por vuestras llamadas. Becciu renuncia al cónclave. ¿Dónde lo leí? Paciencia.
Ah, aquí está. Esta manera de proceder se llama otra palabra mágica, discernimiento. Son esas palabras sínodo, misericordia, apertura, discernimiento, ¿entiendes? Son las palabras abracadabra de los partidarios de Satanás. Así la gente es engañada y se lo cree. Discernimiento que consiste, veamos en qué consiste, porque el padre Spadaro es una broma, que consiste en actuar comprendiendo la voluntad de Dios en la historia. Eres ciertamente un desdichado, porque Dios ha decidido cambiar de idea. En la historia hemos entendido, gracias al padre Spadaro y a Bergoglio, que Dios ha decidido cambiar de idea. Sí, mis queridos, el Padre Eterno sigue discutiendo a puerta cerrada. La blasfemia de Bergoglio lo justifica. Ahora quisiera decirles, padre Spadaro, voy a ir a preguntarle, si hubiera muchos, Don y Minutella, pero por desgracia somos solo un par. Pondré al padre Spadaro contra las cuerdas, que nos responda ya. Y esta es la pregunta, ¿Jesucristo es el único Salvador del mundo, sí o no? Él debe responder, y solo puede responder sí o no, porque si dice discernimiento, sinodalidad y eso, hay que echarlo fuera. Debe responder sí o no. Si dice que Jesucristo es el único Salvador del mundo, el Salvador como enseña la teología, la Dominus Iesus del año 2000, único y absoluto del género humano, entonces, si dice sí, se salva, si dice no, es hereje y apóstata. Ahora bien, antes de responder, él ya le respondió a Bergoglio. De dos maneras. Abu Dhabi, la fraternidad universal, todos hermanos. Y luego las declaraciones increíbles. O sea, quiero decir, miren, uno ya se ha acostumbrado a eso, tengan cuidado, porque la masonería trabaja mucho también en eso. Acostumbrar a la gente a la herejía, porque una vez que entra la herejía y ha entrado, ahora es difícil sacarla. Es muy difícil ahora sacarla. Bergoglio ha sido capaz de decir que la diversidad religiosa es querida por Dios. No, esto es herejía. En estado puro es mucho peor. O sea, Abu Dhabi es la religión de conexión, me parece entender. Abu Dhabi es el sincretismo religioso. Es peor que Amoris y Leticia y Fiducia Súplica juntas. Es aquello sobre lo que todo se sostiene o todo se derrumba. Si Bergoglio fue capaz de decir eso, habría que sacarlo de Santa María la Mayor. Porque no fue el Papa y porque era hereje. Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y sin embargo hay uno, que en República, igual que al padre Antonio Spadaro, escribe esas cosas allí. Entonces, espacio para un par de llamadas, me cargas, Yoli, la situación es esta, prioridad al cónclave y la condena de Bergoglio. Esto no es que nos hagamos ilusiones. Mi proceder, para todos los que lo queráis, es con autoridad, os lo digo, es el siguiente. He decidido dar, después de escuchar también a un par de los hermanos del sodalicio, aunque pronto tendremos juntos una reunión, una mesa sinodal. También nosotros próximamente procederemos de este modo, dar una posibilidad más, para que no se diga que nosotros nos hemos cerrado. Nuestra iglesia, de hecho, hasta este momento sigue siendo la falsa iglesia, porque si se desmiente lo que ha hecho Bergoglio y se dicen dos cosas, al menos dos, a nosotros nos devuelven todo, porque no merecíamos las condenas. Entonces, si Bergoglio es condenado como hereje y apóstata, jefe de herejía, si Bergoglio es sacado de Santa María la Mayor y el Papa electo se llama 26avo. Bien, pero no se hagan ilusiones, está claro que es muy improbable, aunque repito, esto es un acto de fe. El mío, lo siento por los del pequeño resto que no lo han entendido, es un acto de fe, Dios, porque Dios puede todo. Puede decidir que salga elegido un cardenal que nadie se espera, incluso uno bergogliano. Si Dios ha establecido que Él diga luego, asomándose, sea alabado Jesucristo, Bergoglio no era el Papa, mi predecesor, sino mi verdadero predecesor, Benedicto XVI, y Bergoglio debe ser condenado y todos los que persiguió, reintegrados. De lo contrario, nosotros seguimos el camino de la verdadera iglesia donde está el glorioso Evangelio de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre.